No creía en historias paranormales hasta que experimenté algo que sacudió cada idea que tenía sobre el mundo. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque tema represalias legales, sino porque aún me asusta recordar lo sucedido. Uno a veces prefiere enterrar los momentos aterradores de su pasado y fingir que jamás sucedieron. Pero hay vivencias que se aferran a la memoria con una fuerza innegable, y la que presencié en 2015, durante una construcción en Monterrey, es una de ellas. Llegué a aquella obra buscando un sustento estable. No era mi primer trabajo en construcción, pero sí el primero donde sentí una atmósfera pesada desde el primer día. Recuerdo que el sol abrasador de la tarde regia caía sin piedad sobre nuestras cabezas mientras vertíamos el cemento para el segundo piso. El proyecto iba con buen ritmo y el ingeniero a cargo, cuyo nombre también omitiré por razones personales, se mostraba satisfecho con nuestro avance. Sin embargo, incluso en medio de la rutina de mezclar y cargar materiales, algo en el ambiente parecía fuera de lo común. Una inquietud sutil, casi imperceptible, pero que lograba ponerme tenso sin una explicación clara. Ese día en particular, yo me encargaba de acomodar las vigas y supervisar que el concreto se distribuyera de manera uniforme. Todo transcurría con normalidad hasta que noté una figura moverse entre los cimientos del primer piso, como si estuviera husmeando entre las columnas que ya habíamos levantado. No era un reflejo ni una sombra producida por alguna lámpara, ya que la luz natural seguía siendo intensa y el ángulo no justificaba esa forma humana tan clara. Al principio pensé que tal vez se trataba de un compañero nuevo que buscaba algo o a alguien. Pero después de un momento de duda, subí a la azotea y confirmé que todas las personas que estábamos trabajando se encontraban arriba. Nadie andaba merodeando en el primer nivel. Mis sentidos se encendieron de inmediato. Hice un rápido recuento mental de la cuadrilla. Estábamos todos ocupados, cada uno en su actividad, excepto esa presencia que se movía abajo. Me atreví a bajar los escalones para cerciorarme, con la esperanza de que fuera algún visitante despistado o un vecino que hubiera entrado sin permiso. Lo revisé todo, cada rincón, cada espacio entre las varillas y las vigas de metal. Incluso volví a subir para examinar la zona desde otro ángulo. Fue inútil. No encontré a nadie. La idea de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada me perturbó un poco, pero decidí dejarlo pasar. Aquella noche, no me quedé como vigilante, pero supe por los rumores que corrían la siguiente mañana que los guardias escucharon lamentos prolongados, como si vinieran de un lugar muy profundo, y encontraron marcas de pies descalzos en el cemento fresco. Imagínalo, una construcción completamente cerrada, con un cerco alto y con solo 2 vigilantes en turno. Y aún así, huellas que aparecían de la nada, pisadas tan humanas que costaba pensar en un animal o algún otro factor externo. Claro, uno podría suponer que alguien se coló, pero no tenía sentido. No había forma de entrar sin que los guardias lo notaran, ya que la obra contaba con reflectores y un portón reforzado. Además, la apariencia de esas pisadas se veía extrañamente desordenada, como si el visitante hubiera caminado descalzo de forma errática. La construcción continuó con normalidad durante el día siguiente, pero la tensión se notaba en las conversaciones entre compañeros. Unos decían que tal vez se trataba de un vagabundo buscando refugio. Otros, que era la imaginación colectiva jugando trucos. Sin embargo, nadie conseguía quitarse de encima la incomodidad que provocaba el saber que algo, o alguien, rondaba durante la noche. Cuando llegó mi turno de hacer guardia, me mentalicé para no caer en paranoia y mantener la calma, confiando en que todo tendría una explicación lógica. En mi primera noche de vigilancia, me situé en un pequeño cuarto improvisado junto a la entrada. Había un foco tenue y un viejo sillón para sentarse. Pasé las primeras horas revisando el área, convencido de que el trabajo de guardián no me traería ningún problema. Pero desde el inicio sentí cierta opresión, como si las paredes de la construcción me observaran. Mi respiración se agitaba a ratos, aun cuando nada extraño sucedía. Volví a recorrer el lugar con mi linterna, revisando cada planta y cada escalera. Todo estaba tranquilo. Con el paso de las horas, el cansancio me vencía poco a poco, pero el ambiente de la construcción no me dejaba caer en un sueño profundo.
Hacia la madrugada, justo cuando pensaba que el día terminaría sin novedades, escuché un murmullo lejano. En vez de reaccionar con pánico, agudicé el oído y caminé en dirección al sonido. Mis pasos resonaban sobre el concreto, y notaba que mis manos comenzaban a temblar con cada metro que avanzaba. Me bastó llegar al fondo de un pasillo para ver, por el rabillo del ojo, algo que se deslizó y se perdió entre las sombras. Di un golpe de luz con la linterna, pero solo vislumbré el hormigón a medio terminar y las barras de acero sobresaliendo del piso. Casi me atrevería a jurar que había detectado un bulto que se escabullía en la penumbra. Al amanecer, compartí lo sucedido con mis compañeros y varios confesaron haber sentido esa misma presencia, un ente que parecía residir ahí antes que cualquiera de nosotros. Algunos trabajadores veteranos se mostraron reacios a admitir que algo fuera de lo ordinario sucedía, aunque se notaba en sus gestos la tensión acumulada. La explicación más repetida fue la de un intruso que, de alguna forma, esquivaba la vigilancia. Pero las cosas tomaron un giro más siniestro cuando comenzaron a circular rumores sobre el arquitecto que diseñó la construcción. No lo conocí en persona, pero se decía que este hombre, en algún punto del levantamiento del primer nivel, había hecho un ritual sumamente perturbador. La historia afirmaba que había sepultado vivo a un indigente para consagrar el edificio, con la supuesta creencia de que así lograría que su proyecto fuera exitoso y próspero. Me costaba trabajo aceptar algo tan macabro. No me considero supersticioso, pero la sola idea de que alguien pudiera cometer semejante crueldad me revolvía el estómago. Sin embargo, cuando empezamos a comparar esas leyendas con los acontecimientos de las últimas noches, la versión tenebrosa cobraba cierta coherencia. Demasiada, tal vez. Así pasaron los días, y las manifestaciones no cesaban. Gritos sutiles, figuras fugaces, huellas borrosas al amanecer. Todo indicaba que la obra albergaba una energía incompatible con la paz que la mayoría esperaba. Varias veces encontré herramientas desplazadas de su sitio, como si alguien hubiera estado usándolas en la noche. Otros compañeros juraron ver manchas de humedad en las paredes que no coincidían con fugas de agua, sino con la forma de unas manos extendidas. Nada tenía una explicación clara, pero cada suceso reforzaba la sospecha de que allí rondaba un espíritu inquieto. Un día, mientras rellenábamos una sección de concreto en la planta baja, uno de los albañiles descubrió algo que nos dejó perplejos. Entre la grava y el lodo, asomaba lo que parecía un hueso viejo. Inmediatamente avisó a los jefes, quienes acudieron con un arqueólogo aficionado de la zona para verificar si tal vez se trataba de restos prehispánicos o de algún animal. La inspección no tardó demasiado. Concluyeron que era un hueso humano y que no pertenecía a ninguna época remota. Lo que más inquietó a todos fue la hipótesis de que quizá era parte de alguien enterrado hace relativamente poco. Aunque nunca se pudo vincular oficialmente el hallazgo con la supuesta víctima del ritual, para muchos fue la confirmación de la historia negra del arquitecto. Las autoridades fueron notificadas, pero no se inició ninguna investigación en firme, aparentemente por falta de pruebas sólidas. El proyecto siguió avanzando, pero el ambiente se volvió mucho más denso. Algunos trabajadores renunciaron, argumentando que preferían conservar la cordura antes que un salario en un lugar que sentían maldito. Yo aguanté un poco más, intentando ser racional y convencido de que debía sostener mi vida con ese empleo. Sin embargo, era cada vez más complicado contener el pánico que surgía con cada pasillo que recorría a solas. Una de las vivencias más terroríficas me ocurrió durante una guardia en la que me encontraba medianamente relajado. Alrededor de las 3 de la mañana, en medio de un silencio absoluto, sentí un golpe de aire frío sobre mi rostro, proveniente de un pasillo. Apunté la linterna, deseando no encontrar nada, y la dejé encendida por varios minutos, esperando cualquier movimiento. En ese lapso, la temperatura parecía descender aún más, y mi corazón se aceleró tanto que sentía su latido casi en mis oídos. De pronto, en el cemento del piso recién terminado, aparecieron huellas como si un pie descalzo lo estuviera pisando en ese mismo instante, pero sin que se viera ningún cuerpo que las dejara. Eran señales impecables, simétricas, de un tamaño que podría corresponder a un hombre adulto. El horror de ver esas pisadas dibujarse ante mis ojos me sobrepasó por completo. No grité ni corrí,
me quedé clavado en el sitio, incrédulo. Solo atiné a observar cómo se marcaban y después se detenían, como si el responsable hubiera dado media vuelta y se desvaneciera. Cuando amaneció, me fui de la construcción sin despedirme de nadie. No regresé al día siguiente ni al siguiente. Simplemente abandoné ese empleo, bloqueé de mi teléfono a quien pudiera llamarme para volver y me aislé de los contactos que tuve en esa obra. Preferí quedarme sin ingresos y replantearme mi vida antes que ser testigo de más sucesos inexplicables que me dejaran con la mente hecha un nudo. La experiencia me transformó y alimentó mi perspectiva de que, a veces, hay fuerzas que rebasan nuestra comprensión. Por más que uno sea escéptico, en ciertos lugares parece acumularse una clase de energía que no se rige por la lógica habitual. Al poco tiempo, recibí noticias de que el edificio se terminó a medias y que la constructora se declaró en quiebra, quizás por la mala fama o por motivos económicos que la gente atribuyó a los sucesos sobrenaturales. Escuché que nadie quiso vivir en ese espacio, ni siquiera temporalmente, y que con los años quedó abandonado, convirtiéndose en un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando los hombres, cegados por la ambición, traspasan límites impensables. Todavía rondan rumores sobre un ente que vaga entre las paredes, lamentándose y dejando marcas de su sufrimiento para cualquiera que se atreva a husmear allí. En lo personal, mantengo mi anonimato no por orgullo, sino por el peso de esta vivencia que aún no logro procesar del todo. Hay quienes me tildan de fantasioso o exagerado, pero yo estuve ahí, vi lo que vi y sentí todo de primera mano. Nadie va a convencerme de que fueron simples alucinaciones o coincidencias. Es demasiado específico, demasiado real. Relatar esto no me ha sido nada fácil, pero deseo que sirva como una especie de advertencia. No subestimen los rumores oscuros ni las historias que la gente cuenta en voz baja. A veces, tras ellos, se oculta una verdad tan cruda que se hace imposible de ignorar. Y aunque busques la manera de justificar lo que pasa, hay momentos en que tu razón se quiebra ante la evidencia de que lo imposible puede hacerse presente. Uno se da cuenta de que la frontera entre lo normal y lo desconocido es más delgada de lo que jamás se había imaginado. Hoy, cada vez que recuerdo aquel año de 2015 en la construcción de Monterrey, siento un peso extraño en el pecho. Supongo que es algo que voy a arrastrar por mucho tiempo. Hay sitios que cargan un pasado tan tenebroso, que ni la modernidad ni el concreto nuevo logran encubrirlo del todo. En mi caso, prefiero mantenerme lejos de cualquier lugar que despierte historias similares, porque he aprendido que hay cosas más fuertes que la razón. Y es mejor no tentarlas. El albañil sin rostro. A veces, la realidad golpea de manera tan contundente que uno ya no puede distinguir si sigue siendo la misma persona que era antes de experimentarla. Cuando la rutina de mi trabajo se vio interrumpida por un suceso que desafiaba toda lógica, supe que jamás volvería a mirar el mundo con los mismos ojos. Hasta ese momento, pensaba que lo había visto casi todo: accidentes, jornadas extenuantes y la dureza que acompaña a cualquier oficio relacionado con la construcción. Sin embargo, las vivencias se van acumulando con el paso del tiempo y, en ocasiones, una en particular sacude toda tu estructura mental. Mi nombre es Pedro, tengo 42 años y soy maestro albañil. Llevo más de la mitad de mi vida levantando bardas, cimentando edificios y lidiando con proyectos de distintos tamaños. Siempre me ha gustado mi oficio, porque me permite ver cómo un espacio se transforma poco a poco hasta convertirse en algo sólido, funcional y, a veces, estéticamente admirable. Pero de nada sirve toda esa habilidad cuando te topas con una presencia que no puedes explicar. Lo que voy a contar sucedió en 2008, en Puebla. Era una temporada relativamente tranquila para mí, así que cuando me ofrecieron ser parte de un nuevo equipo de trabajo en una obra situada en las afueras de la ciudad, acepté con gusto. El proyecto consistía en edificar un conjunto de casas de 2 plantas, con acabados sencillos pero dignos. Desde fuera, parecía un trabajo común y corriente. Lo que no imaginaba era que, detrás de esas paredes que comenzábamos a levantar, se gestaría un episodio que marcaría mi vida para siempre. Llegué al lugar la primera semana de marzo, con mis herramientas y una actitud optimista.
El lote era amplio y apenas habíamos cavado los cimientos de la primera casa. Teníamos un ingeniero encargado de supervisar las estructuras, un arquitecto que se pasaba de vez en cuando para revisar planos y un grupo estable de albañiles y peones que, como yo, ya teníamos experiencia en el oficio. El ambiente era bueno, con la camaradería habitual que se genera entre quienes comparten el esfuerzo diario de cargar tabiques, mezclar mortero y lidiar con el sol abrasador. Durante los primeros días, todo marchaba dentro de lo normal: preparación del terreno, alineación de zanjas y colocación de castillos. Me alojaba en una pequeña casa rentada muy cerca de la obra, lo cual me facilitaba llegar temprano y quedarme hasta tarde si era necesario. Me gustaba ver el avance de cada detalle, desde la varilla hasta las primeras capas de ladrillo. Sin embargo, apenas 2 semanas después de haber iniciado, se presentó un individuo que alteró por completo mi percepción de la realidad. Para situar el contexto, debo aclarar que el ingeniero siempre informaba sobre cualquier nueva contratación. Tenía la costumbre de presentarnos al personal nuevo, aunque fuera un peón, un ayudante o alguien que llegara de refuerzo para la carga de materiales. Por eso, me pareció raro ver a un sujeto que no reconocía ayudando a mover una carretilla en la parte trasera de la obra. No recordaba haberlo visto antes ni haber recibido indicaciones sobre su contratación. Al principio pensé que sería un conocido de alguno de los obreros, tal vez un familiar que vino a echar una mano sin formalidades. Pero su presencia me incomodaba de algún modo que no lograba explicar. Este trabajador era muy callado. Se desplazaba con lentitud y parecía evitar el contacto con cualquiera de nosotros. Casi siempre mantenía la cabeza agachada, como si llevara el peso de algo más que la mera faena. En las construcciones es común bromear o hacer comentarios para romper la monotonía, pero él se mantenía distante y no contestaba a las pequeñas observaciones que le hacíamos. Con el paso de los días, mi inquietud aumentó. Me fijé en que, a diferencia de los demás, no se quitaba la misma ropa, llevaba una camisa vieja y un pantalón desgastado que siempre lucían exactamente igual, sin marcas de polvo fresco ni manchas nuevas de cemento. Parecía sacado de otro tiempo. Recuerdo una tarde en particular, cercana a la 3ª semana de marzo. Estábamos terminando de nivelar una sección de la losa, concentrados en la tarea de emparejar la mezcla. El calor era abrumador y muchos preferían cubrirse con gorras o sombreros. Ese individuo, en cambio, seguía con su aspecto peculiar, sin alterar su vestimenta ni su postura. Me acerqué para llamarlo y pedirle ayuda con unos bultos de arena. No obtuve reacción. Volví a repetir su nombre, aunque en realidad no lo sabía, simplemente lo llamé para captar su atención. Fue entonces cuando levantó el rostro y noté algo que me heló por completo: no tenía facciones reconocibles. La impresión fue tan intensa que solté la herramienta que traía en las manos. Fue un instante que pareció eterno. En su cara no se distinguían ojos, nariz ni boca, era como si un lienzo pálido y carente de rasgos se encontrara pegado a su cabeza. Un escalofrío metálico recorrió mi cuerpo, como si la adrenalina me hubiera convertido en piedra durante unos segundos. Mi mente se negaba a comprender esa imagen y de alguna manera me convencí de que podía tratarse de un juego de luces o de que tal vez estaba cubierto con una tela extraña. Pero no era ninguna ilusión óptica. Mis compañeros también lo vieron y retrocedieron de inmediato, aterrados ante la misma escena. En ese momento, la cuadrilla se desordenó. Algunos salieron corriendo con el corazón en la mano, otros lanzaron gritos de incredulidad y unos cuantos simplemente se quedaron paralizados. Yo apenas pude reaccionar unos segundos después de aquel encuentro escalofriante y me alejé de la zona por puro instinto, sin pensar en recoger mis herramientas ni nada más. El miedo era tan grande que casi nos arrollamos mutuamente al tratar de huir de aquel trabajador fantasmagórico. Más tarde, cuando nos reunimos en un punto más seguro de la obra, intentamos calmarnos y preguntamos al ingeniero acerca de ese sujeto. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos aseguró que no había contratado a nadie nuevo y que no tenía ni la menor idea de a quién nos referíamos. Al principio, el ingeniero pensó que estábamos bromeando o exagerando. Sin embargo, el pánico en nuestros rostros fue suficiente para demostrar que hablábamos en serio.
Le dijimos que podíamos describirlo con detalle, a excepción de su rostro o la ausencia del mismo. No hubo forma de que el ingeniero creyera que se trataba de algo normal. Ordenó un recuento de personal y, efectivamente, todos estábamos ahí, salvo un nombre inexistente. Aquel individuo no figuraba en ninguna lista de asistencia ni aparecía en los registros. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, tratando de encontrar una explicación coherente. Quizá fue el efecto del sol, del cansancio, de algún reflejo alucinatorio. La mente humana puede jugarnos pasadas cuando estamos bajo presión o estrés. Sin embargo, esto era distinto. Varios compañeros también lo vieron, y era imposible que todos compartiéramos la misma alucinación colectiva de manera tan nítida. Al día siguiente, nos presentamos a la obra con cautela. Nadie quería trabajar en áreas solitarias. Nos juntamos para cualquier tarea que requiriera desplazar materiales y nos manteníamos en constante comunicación. Cada tanto, alguno volteaba a ver si ese extraño personaje aparecía otra vez. Durante la tarde, un fuerte aguacero interrumpió el trabajo. Buscamos cubrirnos en un área techada con lonas, y fue ahí cuando un ayudante, cuyo nombre era Roberto, señaló algo en el extremo del lote, una figura erguida bajo la lluvia, inmóvil, con la misma ropa desgastada. La repentina oscuridad de las nubes nos dificultaba la visión, pero parecía ser aquella presencia que nos había asustado el día anterior. Me temblaron las manos. El martilleo del agua sobre el techo improvisado acentuaba mi nerviosismo. No había duda, el individuo estaba ahí, observándonos sin un rostro que pudiéramos reconocer. La lluvia amainó después de casi una hora. Cuando volvimos a salir, ya no se veía a nadie en ese punto. Revisamos la zona y no encontramos huellas claras, tal vez por el lodo o por la propia agua que había cubierto todo. No obstante, notamos algo aún más inquietante. En el muro de la casa en construcción, apareció la silueta de dos manos impresas en el cemento blando, como si alguien las hubiera presionado con una fuerza anormal. Ninguno de nosotros recordaba haber dejado esas marcas. Se veían profundas y extrañamente definidas. Con el temor rondando, pedimos a la gerencia una investigación más formal. El ingeniero comunicó la situación a sus superiores y volvimos a hacer un recuento exhaustivo del personal. Todo coincidía, la nómina era la misma, sin contrataciones nuevas ni registros provisionales. Eso encendió las alarmas. ¿Quién era ese hombre y por qué aparecía en la obra? Algunos compañeros rezaban, otros trataban de ignorarlo y seguir trabajando. Pero la tensión era tan evidente que el ritmo de la construcción empezó a ralentizarse. Sentir la posibilidad de encontrarse con un ser tan extraño le roba el aliento a cualquiera. Días después, un compañero que se encargaba de la mezcla del cemento en la madrugada aseguró haber visto, de reojo, una silueta parada detrás de una pared semiconstruida. Según él, apenas logró distinguir el contorno de un cuerpo antes de que desapareciera, como si se desvaneciera en el aire. No comentó nada hasta la tarde, cuando su nerviosismo lo empujó a contarme lo sucedido. Casi de inmediato, surgieron más historias. Dos trabajadores afirman haber sentido una presencia detrás de ellos mientras cortaban varillas, y otro dijo haberlo visto rondando cerca de la escalera principal, siempre con el mismo porte. La misma ropa y la misma ausencia de rasgos en el rostro. A medida que estos testimonios se acumulaban, mi ansiedad crecía. Por las noches, me quedaba despierto recordando la vez que lo vi levantar la cabeza y percibí esa superficie extrañamente vacía. Era como si mis ojos se negaran a asimilar por completo lo que tenían enfrente, y mi mente se rebelaba contra la idea de que algo así pudiera existir en el mundo real. Traté de hallar respuestas en mi lógica. Tal vez era una persona con una deformación severa, o alguien que llevaba una máscara y aprovechaba cierto ángulo de luz para sembrar el pánico. Sin embargo, ninguna de esas teorías explicaba por qué el ingeniero no lo había contratado ni por qué aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Las semanas continuaron, y la obra avanzó solo porque algunos teníamos la necesidad imperiosa de ganar dinero. Pese al terror, no podíamos darnos el lujo de renunciar. Aún así, el ambiente se enrareció tanto que el ingeniero comenzó a pensar en la posibilidad de cambiar parte del personal y, de paso, destinar vigilancia adicional.
Contrataron a un guardia nocturno para custodiar el lugar. El primer fin de semana con vigilancia, el guardia afirmó que en la madrugada vio a alguien parado en la entrada, pero cuando se acercó para desafiarlo, esa figura se esfumó sin que se escucharan pasos en el terreno. Esa misma noche, el guardia notó algo más: ciertas herramientas aparecieron fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido de forma deliberada. Uno podría pensar que se trató de un ladrón, pero nada valioso desapareció. Solo estaba todo revuelto, incluyendo una escalera que terminó inclinada en un punto imposible, sosteniéndose como si estuviera a punto de caer pero sin hacerlo. Aquello no era normal. Por fin, tras más de un mes de incidentes, el ingeniero comunicó que la obra se suspendería temporalmente para replantear los cimientos y reorganizar al equipo. Fue el pretexto perfecto para darnos un respiro. Recuerdo que el día en que recogí mis cosas eché una última ojeada a los muros levantados. Sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Alivio, porque ya no tendría que enfrentarme al miedo de encontrar a esa presencia en cualquier pasillo. Desasosiego, porque quedaba en el aire la incógnita de qué o quién era realmente. Salí de Puebla poco después, buscando nuevos proyectos donde pudiera trabajar sin ese peso encima. Sin embargo, lo sucedido quedó tan arraigado en mí que hoy, 10 años después, me sigue persiguiendo la imagen de esa faz sin rasgos. A veces, en mis sueños, revivo el instante en el que giró la cabeza para mirarme. Despierto con un nudo en la garganta y la certeza de que lo que viví fue completamente real. He aprendido a no descartar fenómenos que superan mi entendimiento. Antes creía que todo tenía una explicación basada en la lógica o la ciencia. Ahora, pienso que hay cosas que rebasan nuestros límites y que pueden mostrarse cuando menos lo esperas. Conservo la convicción de que esa aparición tuvo un propósito que tal vez nunca descifre. Hubo quienes especularon que era el espíritu de un ex trabajador fallecido, mientras otros pensaban que se trataba de algún tipo de manifestación relacionada con el terreno. Las teorías abundan, pero la verdad sigue siendo tan escurridiza como la figura que nos aterrorizó. A partir de entonces, reviso con cautela cada nueva obra en la que participo. Me aseguro de saber exactamente quién entra y quién sale, y evito trabajar en lugares con historias oscuras o rumores extraños. Sin embargo, por más precauciones que tome, nada puede borrarme la certeza de lo que vimos aquel día. Y es que, cuando una realidad así se muestra ante ti, deja una huella imborrable que te acompaña, aunque cierres los ojos y cambies de ciudad. La enseñanza que obtuve es que el mundo puede ser más vasto de lo que nuestras certezas nos permiten creer. Y, a veces, esa vastedad se aparece con un rostro que simplemente no está ahí. Sigo viviendo con mi oficio de maestro albañil, esforzándome en cada proyecto para llevar el pan a mi mesa. He tratado de enterrar aquel suceso en mi memoria, pero suelo recordarlo de manera nítida cada que alguien menciona historias de apariciones en construcciones o sitios abandonados. Para quienes duden, podría jurar sobre lo más preciado que tengo que esto ocurrió tal cual lo relato. Piensen lo que quieran, cuestionen mi cordura si así lo desean, pero lo que viví en Puebla en 2008 me enseñó que hay misterios que habitan más cerca de nosotros de lo que suponemos. Esa fue la ocasión en que el mundo que creía conocer colapsó ante algo que desafiaba cualquier explicación. Y aunque jamás regresé a aquella construcción, guardo un recuerdo tan vivo que casi puedo sentir el hormigón bajo mis pies y el calor sofocante mientras observo, con pavor, a aquel trabajador extraño. El tiempo me ha otorgado cierta distancia, pero ni los años ni la experiencia en otras obras han logrado borrar por completo esa imagen, un ser anónimo, con la cabeza gacha, que de repente levanta un rostro totalmente carente de facciones. Tras presenciar algo así, uno se da cuenta de que la realidad puede ser, a veces, más aterradora que cualquier relato inventado. La obra marcada en Morelos. ¿Te has preguntado alguna vez qué tanto puede cambiar tu realidad con un solo hallazgo inesperado? Yo tampoco me lo cuestionaba hasta que viví algo que sacudió cada certeza que traía en mi mente. Soy Santiago, maestro de construcción desde hace varios años, y creía haberlo visto casi todo en el oficio.
Sin embargo, en 2010 me tocó trabajar en un proyecto en Morelos que me hizo descubrir que, a veces, lo cotidiano se puede deformar de maneras aterradoras. Aquel año era uno cualquiera en mi vida, levantaba bardas, casas, y de vez en cuando me llamaban para supervisar ampliaciones. Me sentía afortunado, pues casi nunca faltaba chamba. Todo marchaba en orden hasta que me avisaron de un trabajo en las afueras de un pequeño poblado. Consistía en construir una casa con un patio amplio y un pozo que serviría para extraer agua de manera independiente. El propietario, don Vicente, tenía planes de instalar un jardín y tal vez una piscina en el futuro. Para él, ese predio era su proyecto soñado. Para mí, solo significaba asegurar ingresos por un buen tiempo. Llegué a Morelos a mediados de febrero con un equipo de 5 albañiles. El clima era cálido, el paisaje estaba lleno de vegetación y, a simple vista, no vi nada fuera de lo común. El terreno se encontraba en una zona tranquila, con pocas casas alrededor y un ambiente ideal para alguien que busca paz. Don Vicente nos recibió con amabilidad, mostrándonos los planos y las áreas donde deseaba que excaváramos. La primera etapa consistía en trazar la cimentación y, por solicitud especial, comenzar a cavar el pozo. Era un proceso laborioso, pero todos estábamos acostumbrados a ese tipo de trabajos. Las primeras jornadas transcurrieron sin mayor complicación. Nos organizábamos para trabajar en el pozo por turnos, vigilando la profundidad y reforzando las paredes para prevenir derrumbes. El terreno era un poco rocoso, lo que hacía más lenta la excavación, pero nada que no pudiéramos manejar con paciencia y determinación. Cada tarde, al finalizar, revisábamos las herramientas y las guardábamos en una pequeña caseta improvisada que don Vicente nos había cedido. Jamás imaginé que ese espacio se convertiría en escenario de sucesos que iban a desbordar mi capacidad de raciocinio. Pasaron cerca de 2 semanas hasta que, cierto día, mientras seguíamos cavando, ocurrió lo que desencadenó todo. Un ayudante llamado Martín golpeó algo duro con la pala. La tierra se desprendía poco a poco y de pronto salió a la luz un cráneo humano. La sorpresa fue tan grande que por un instante nadie supo cómo reaccionar. Habíamos encontrado huesos en otras obras, pero nunca un cráneo tan completo y bien conservado. El nerviosismo se apoderó de nosotros, no era común toparse con restos humanos de esa manera. Decidimos mostrarle el hallazgo a don Vicente, esperando que diera la orden de parar y llamar a las autoridades. Sin embargo, su reacción fue distinta a lo que esperábamos. Se limitó a observar aquel cráneo con gesto serio y, tras unos segundos de silencio, nos pidió que siguiéramos con el trabajo. Aseguró que se haría cargo más tarde y que prefería no detener la obra por un incidente que, según él, podría deberse a entierros antiguos de la zona. No discutimos más, aunque la inquietud se nos quedó grabada. Enterrar el cráneo y continuar como si nada hubiera pasado se nos hacía incómodo, pero al final, él era quien pagaba la construcción. A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente. La sensación de normalidad que teníamos se disolvió de un día para otro. Lo primero que notamos fue que algunas herramientas desaparecían de la caseta. Podría pensarse en robo, pero no había rastro de que alguien hubiera forzado la puerta. Además, las cosas que se perdían solían ser palas, mazos o martillos que al día siguiente reaparecían en rincones imposibles de la obra, como si alguien las hubiera movido sin razón alguna. Al principio, pensamos que se trataba de bromas de mal gusto entre compañeros, pero ninguno admitía ser responsable y la atmósfera era demasiado tensa para juegos. Luego llegaron los sonidos extraños, siempre de noche. Varios decían escuchar risas agudas, como las de niños pequeños, provinieran de donde provinieran. Lo más inquietante era que, al ir a revisar, no encontrábamos a nadie ni veíamos huellas que indicaran la presencia de personas cerca de la obra. Algunos intentaron atribuirlo a la imaginación colectiva o a la fauna de la zona, pero no lograron convencerse ni convencer a los demás. Todos notábamos que algo fuera de lo normal se manifestaba entre los muros que comenzábamos a construir. Una noche, sucedió el hecho que terminó de desestabilizarnos. Un albañil de confianza, llamado Ricardo, se quedó trabajando un poco más para terminar de acomodar unas maderas. Según él,
En el momento en que se disponía a subir unas tablas, sintió un empujón repentino en la espalda que lo tiró al suelo. No había nadie cerca. Se lastimó un hombro y quedó tendido unos segundos, aturdido por el golpe y por la experiencia de ser agredido por una fuerza que no se veía. Al día siguiente, Ricardo renunció argumentando que no estaba dispuesto a exponerse a algo así. No pude culparlo, de haber vivido eso en carne propia, seguramente habría hecho lo mismo. Las cosas se pusieron más complicadas cuando el propio don Vicente cayó enfermo. El cambio en su estado fue brutal, de ser un hombre robusto y lleno de entusiasmo, pasó a lucir demacrado y con una palidez que no cuadraba con su personalidad. En cuestión de días, perdió vitalidad y empezó a ausentarse de la obra. Sus visitas se hicieron menos frecuentes y, cuando aparecía, se notaba en su rostro un agotamiento severo. Aunque no soy médico, podía ver que algo muy serio lo estaba consumiendo. Un par de semanas después de que encontráramos el cráneo, nos llegó la noticia de que don Vicente había fallecido. Su familia comunicó que se agravó de forma repentina, sin un diagnóstico claro ni tiempo para buscar un tratamiento efectivo. La noticia nos conmocionó a todos, pero hubo un sentimiento adicional, casi imposible de nombrar, que nos llevó a relacionar su muerte con lo que estaba ocurriendo en la obra. No sé si fue sugestión o si realmente existía una relación directa, pero el efecto fue devastador en el equipo. De inmediato, surgió el rumor de que el lugar estaba maldito, que haber retirado el cráneo y seguir la construcción había roto algún tipo de equilibrio. Casi nadie quiso continuar con el proyecto después de eso. Yo me quedé algunos días más, intentando mantener la calma y rescatar algo de la inversión de tiempo que habíamos hecho. Sin embargo, las desapariciones de herramientas no se detuvieron. Incluso, una noche, me tocó quedarme a terminar un repello en una pared interior. Apenas me concentré en la tarea, percibí una risa distante que parecía moverse de un lado a otro. Sentí una opresión en el pecho y me ganó el deseo de salir corriendo. Abandoné la brocha y la mezcla y me marché de la obra sin siquiera recoger mis cosas. La familia de don Vicente, abrumada por lo sucedido, dejó la construcción a medias. Cuando fui por mi liquidación, les pregunté si pensaban contratar a alguien más para finalizar la casa, pero me dijeron que preferían vender el terreno o dejarlo en abandono. No me dieron mayores explicaciones, pero adiviné que ellos también habían oído los testimonios y rumores que corrían sobre el lugar. Ninguno deseaba retomar un sitio que, en tan poco tiempo, acumuló vivencias tan perturbadoras. Después de aquello, regresé a mi rutina de siempre en otros proyectos. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza las imágenes y sensaciones ligadas a la obra en Morelos. Recordar el momento exacto en que descubrimos el cráneo me hace sentir un vacío extraño, como si un pedazo de vida se hubiera quedado atrapado en ese pozo inacabado. Cada vez que tomo una pala o reviso una excavación en una nueva construcción, me asalta el recuerdo de aquel suceso. No puedo evitar pensar si, bajo la tierra, podrían encontrarse más rastros de historias que jamás fueron contadas. Con el paso del tiempo, he intentado explicarme lo ocurrido por otros medios. Tal vez el cráneo pertenecía a alguien que padeció un entierro clandestino o a una víctima de la violencia en la región, y su hallazgo desató una especie de energía negativa que sacudió nuestras mentes. No sé si eso sea cierto o si suene descabellado, pero no logro encontrar otra explicación para las risas nocturnas, los empujones sin un origen aparente y la extraña enfermedad que fulminó a don Vicente. Algunos compañeros aseguran que, en lugares donde ocurrieron tragedias, queda un rastro imborrable que puede manifestarse de maneras inquietantes. Yo no soy muy dado a creer en cuentos de aparecidos, pero reconozco que mis dudas aumentaron después de esa experiencia. Si alguien me preguntara por qué no contactamos a las autoridades tras hallar el cráneo, respondería que la decisión se salió de mis manos. Era un empleado más que dependía de las órdenes del dueño, quien insistió en que no detuviéramos los trabajos. Quizás si hubiéramos parado para investigar o, por lo menos, para darle a esos restos un trato digno, las cosas habrían sido distintas. Pero esa es una pregunta que me acompañará por mucho tiempo. ¿Pudimos evitar lo que pasó si hubiéramos mostrado más respeto ante ese descubrimiento? A veces, cuando platico esta historia, la gente cree que exagero o que me dejo llevar por supersticiones.
Me piden pruebas, me preguntan si no fue una simple coincidencia que don Vicente muriera o si las risas de niños no se debieron a algún rancho cercano donde jugaban críos a deshoras. Quien quiera verlo así está en su derecho. Yo solo sé lo que viví, y mi testimonio no intenta convencer a nadie, sino compartir la realidad de unos hechos que trastocaron mis certezas. Fue la primera vez que sentí que lo inexplicable acechaba alrededor de un sitio de trabajo aparentemente común. Desde entonces, cada que inicio una nueva obra, reviso bien el terreno antes de empezar. Me aseguro de contar con permisos y de tener algún plan de acción por si encontramos algo extraño bajo la superficie. Suelo advertir a los propietarios sobre la importancia de manejar cualquier hallazgo con mucho cuidado. Y aunque mi manera de trabajar se ha vuelto más cautelosa, no olvido que hay fuerzas o acontecimientos que se escapan de nuestra comprensión y que pueden surgir incluso en los lugares más cotidianos. He escuchado que el terreno en Morelos sigue deshabitado, con el pozo a medio cavar y los muros a medio construir, como una ruina reciente cargada de historias sin cerrar. Algunos pobladores comentan que, en las noches, se escuchan voces y pasos en torno a la construcción abandonada. Otros evitan pasar por esa área, por temor a que algo intangible los aceche. No sabría decir si esos relatos son invenciones de la comunidad o si hay algo genuinamente poderoso atrapado en ese suelo. Lo que sí tengo claro es que, para mí, todo cambió desde aquel instante en que nos topamos con ese cráneo. Perdí algo de mi tranquilidad, gané muchas preguntas y, lo más importante, comprendí que hay situaciones donde lo lógico se vuelve insuficiente. Al final, uno decide cómo interpretar estas experiencias. Algunos prefieren cerrar los ojos y aferrarse a explicaciones simples. Otros, como yo, aceptamos que existen dimensiones de la realidad que no se pueden encerrar en un discurso racional. Ese día, en Morelos, la oscuridad que yace bajo tierra pareció despertar. Y nosotros, con nuestras palas y varillas, fuimos simples testigos de algo que jamás pedimos presenciar, pero que nos marcó irremediablemente. Ahora, cada vez que retomo mi oficio, lo hago con el recuerdo de aquel proyecto fallido. He dejado de buscar respuestas exactas y me limito a contar mi versión. Sé que a algunos les parecerá un relato imposible, pero quienes vivimos la experiencia no la olvidaremos. Incluso hoy, al narrarla, siento el peso de la duda y la inquietud de no haber hecho algo para prevenir el desenlace. Ojalá nunca tenga que repetir una vivencia semejante, porque lo que hallamos en ese lugar fue más que restos de un pasado desconocido, fue la evidencia de que, en ocasiones, uno excava un hueco sin saber que está abriendo la puerta hacia lo que no se ve, pero se siente. Y cuando eso sucede, difícilmente se puede volver atrás. El niño del andamio. Hay episodios que sacuden tanto la vida que uno jamás vuelve a sentirse seguro en un lugar aparentemente normal. Así me sucedió en 2013, cuando participé en una construcción que todavía me atormenta en recuerdos. No era mi primer trabajo en obra ni me consideraba ingenuo en estos temas, llevo años en el oficio, viendo de todo y escuchando historias que van desde simples accidentes hasta sucesos que muchos calificarían como irreales. Sin embargo, mi escepticismo se desplomó al presenciar algo que rompía con mi visión del mundo. Me llamo Eduardo y soy de Querétaro. Nunca tuve problemas con mi trabajo, más allá de algún riesgo típico de la construcción, caídas, golpes, heridas con herramientas. Pero todo cambió ese año, cuando me integré a un equipo encargado de levantar un edificio en una zona que la gente consideraba privilegiada por su crecimiento económico. La obra incluía varios pisos, un estacionamiento subterráneo y algunas áreas comunes. Todo lucía como un proyecto común, supervisado por profesionales. No había rumores sobre el sitio ni antecedentes extraños que nos alertaran de algo fuera de lo ordinario. Llegué al lugar a principios de marzo. El calor no era sofocante, pero sí constante, y la tierra tenía un color pálido que cubría mis botas y el resto de mi uniforme. Mis compañeros y yo cumplíamos con las tareas diarias: mezclar, ensamblar varillas, montar vigas y, por supuesto, subir y bajar los andamios para revisar detalles en cada planta. No había queja, pues las condiciones parecían seguras y el personal se mostraba responsable.
En mis primeras semanas ahí, jamás sospeché que una simple tarde cambiaría por completo mi percepción de la realidad. Fue un día cercano a finales de ese mismo mes cuando sucedió lo inesperado. Estaba supervisando la colocación de unos paneles, concentrado en que todo quedara nivelado, cuando algo capturó mi atención en uno de los andamios que se encontraban en un nivel superior. A contraluz, identifiqué la silueta de lo que parecía ser un niño jugando con los tubos metálicos. La escena me descolocó por completo. No tenía sentido que hubiera un menor en la zona de construcción y menos en un sitio tan peligroso. Por puro instinto, bajé rápidamente lo que tenía en las manos y llamé a uno de mis compañeros para que me acompañara a ayudarlo a descender con cuidado. Mientras subíamos, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué hacía un menor a tanta altura, sin supervisión? ¿Había llegado con alguien del personal? ¿Se había colado sin que nadie lo notara? Al llegar al andamio, busqué con la mirada a ese pequeño. No encontré a nadie. Revisé cada rincón, me asomé por los costados, incluso temí que hubiera caído. Fue un instante de verdadera angustia, pues no hallé rastro de ningún cuerpo ni tampoco manchas o indicios de un accidente. El niño simplemente se había desvanecido. Mi compañero se quedó tan desconcertado como yo. Juré que lo había visto con claridad. Era imposible confundir el contorno de un menor con algún montón de materiales o con una ilusión óptica. Estuve seguro de lo que había captado mi vista, la figura de un niño moviéndose con aparente alegría, incluso agachándose como si estuviera jugando a las escondidas. Me quedé un rato ahí, intentando entender la situación. La primera conclusión lógica era que el niño había escapado de alguna forma, pero no había pasillos cercanos ni escaleras rápidas donde pudiera huir sin ser visto. Decidimos volver a lo nuestro, con la cabeza revuelta de dudas. No hicimos mucho comentario con el resto del equipo, ya que no queríamos generar pánico ni provocar que alguien creyera que estábamos inventando historias. Sin embargo, esa misma noche, los vigilantes reportaron algo que hizo vibrar nuestro sentido común. Aseguraron que escucharon risas y llantos de un menor provenir de diferentes puntos de la obra. Revisaron los pasillos y escaleras, pensando que tal vez algún adolescente se había metido a hacer travesuras, pero no hallaron a nadie. Ni un alma. Al día siguiente, mientras organizábamos el material, se filtró la anécdota de los vigilantes. Varios se mostraron incrédulos, pero yo no pude evitar relacionarlo con lo que había visto en el andamio. No me atrevía a contarlo todo con detalle, por temor al ridículo. Sin embargo, poco a poco se supo lo que me sucedió, y eso sembró un ambiente de tensión en el equipo. Se oían comentarios furtivos, gente que aseguraba no haber visto nada raro, otros que empezaban a asustarse con el simple hecho de pasar por lugares solitarios. La situación se hizo más densa cuando un viejo maestro de obra, de esos que llevan décadas en el gremio, se enteró de los rumores. Una tarde, mientras tomábamos un breve descanso, nos contó que, muchos años antes, había trabajado en otra edificación en el mismo terreno. En aquel entonces, el proyecto quedó inconcluso porque un niño falleció al caer desde uno de los niveles altos. La tragedia provocó que detuvieran todo y abandonaran la estructura por problemas legales y también por respeto a la familia. Según el maestro, el niño era hijo de alguien involucrado en la obra que lo llevaba ahí ocasionalmente. Nadie supo con exactitud cómo ocurrió el incidente, solo que el menor perdió la vida tras un descuido fatal. Cuando escuché esa historia, todo cobró un matiz escalofriante. Mi mente encajó las piezas, la imagen del niño en el andamio, la desaparición instantánea y los sonidos nocturnos. Parecía un relato sacado de un guión de terror, pero resultaba difícil no relacionar el suceso del pasado con las experiencias que estábamos viviendo en el presente. Esa coincidencia era demasiado específica como para ignorarla. En las siguientes jornadas, el rumor se expandió entre los trabajadores. Hubo quienes optaron por hacerse los desentendidos, argumentando que solo eran habladurías. Otros, menos escépticos, desarrollaron un temor creciente a subir a los andamios a partir del atardecer, por miedo a encontrarse de nuevo con esa aparición inexplicable. Nadie confesó haber visto algo más concreto que lo que yo relaté, pero varios admitieron sentir un ambiente extraño en ciertas zonas, sobre todo en las plantas más altas.
El momento que solidificó mis miedos ocurrió cerca de un mes después de aquel primer avistamiento. Me tocó quedarme un poco más en la obra para supervisar un recubrimiento en el 5º piso. La mayoría del personal se había retirado, y solo estaban uno de los vigilantes y yo. Mientras descendía por unas escaleras improvisadas, escuché de nuevo un sonido agudo, muy parecido a la risa de un menor. Mi corazón se agitó de golpe. Miré a mi alrededor y no vi nada, pero esa extraña sensación de no estar solo me acompañó hasta llegar al nivel donde dejaba mis herramientas. Sin pronunciar palabra alguna, corrí hacia la salida con un nudo de ansiedad que me costó disimular. A la mañana siguiente, el vigilante me confirmó que también había percibido algo. De pronto, escuchó pasos ligeros en el nivel superior, como si un infante corriera por la orilla de los pasillos en construcción. Subió con su linterna, pero no encontró a nadie, y se quedó un buen rato esperando para ver si alguien aparecía. Lo más perturbador fue su expresión al contarme el suceso, se veía genuinamente alterado. No era un hombre fácil de impresionar, tenía amplia experiencia en labores de seguridad y se enorgullecía de mantener la calma en cualquier situación. Aún así, su mirada delataba un desasosiego profundo. Pese a todo, la construcción continuó. El proyecto tenía plazos establecidos y un presupuesto que no daba margen para pausas por rumores de apariciones. Las jornadas se volvieron tensas y más de uno confesaba que se sentía observado en zonas específicas, sobre todo cuando trabajaba en altura. Recuerdo que un compañero, encargado de la instalación de ventanas, prefirió solicitar su baja cuando afirmó sentir una mano pequeña aferrarse a su tobillo mientras estaba subido en un andamio. Lo despidieron por supuestamente inventar historias, pero él se marchó sin dudar, argumentando que su salud mental valía más que cualquier sueldo. Conforme avanzaban los meses, los relatos se multiplicaban, objetos que se caían sin explicación aparente, herramientas que aparecían en lugares distintos de donde se dejaron, cambios bruscos de temperatura en áreas puntuales del edificio. Además, los vigilantes se volvieron reacios a hacer rondas en solitario, después de que uno de ellos afirmara haber escuchado no solo risas sino también lamentos de un menor. La descripción fue tan concreta que varios optaron por evitar turnos nocturnos en ese lugar, buscando ser reubicados con el supervisor general. Ante la cantidad de hechos inexplicables, surgieron dos bandos, los que preferían omitirlo todo para no perder el empleo y los que ya no soportaban la presión emocional. Yo me mantuve en el primero, quizá por mi necesidad de estabilidad económica. Intentaba no darle demasiadas vueltas al asunto, justificando en mi cabeza todo lo que pasaba, pensando que tal vez se trataba de un conjunto de casualidades y miedos colectivos que se potenciaban mutuamente. Sin embargo, había noches en que me costaba conciliar el sueño, recordando al niño del andamio. La imagen era tan viva que me preguntaba si realmente había sido una visión tan clara o si mi mente la exageró con el tiempo. Un día, el viejo maestro que nos contó la tragedia del pasado se despidió del proyecto por motivos de salud. Antes de marcharse, comentó que una presencia así no siempre busca hacer daño, pero que tampoco se puede ignorar. Sus palabras resonaron en mí, aunque no soy especialmente supersticioso. Preferí no indagar más, pero esa despedida me dejó un sabor amargo, como si se llevara consigo la última pizca de equilibrio que quedaba en la obra. Llegamos a finalizar la estructura principal del edificio y el presupuesto nos alcanzó para concluir los muros y los detalles más relevantes. Aún así, noté que el inversionista redujo algunas especificaciones para terminar cuanto antes y desocupar el lugar. Como si el propio cliente hubiera sentido que el proyecto estaba rodeado de una tensión extraña. Terminamos más rápido de lo usual y en la ceremonia informal de cierre hubo pocas palabras de celebración. La mayoría solo quería cobrar y marcharse. Tras la finalización, me busqué otro empleo lejos de ahí. Sin embargo, cada vez que paso por esa parte de Querétaro, inevitablemente miro el edificio y me invade el recuerdo de aquel niño que apareció en los andamios. No sé si alguien más, en el futuro, haya percibido cosas similares en los departamentos o en las oficinas que instalaron posteriormente. Tampoco conozco si la historia del menor fallecido se difunde entre los nuevos inquilinos. Lo cierto es que nadie me quitará el impacto de haberlo visto con mis propios ojos, de sentir la ansiedad de no entender cómo pudo esfumarse tan rápido.
He reflexionado mucho sobre este asunto. He llegado a la conclusión de que hay sucesos que no tienen una explicación clara, al menos no con las herramientas que normalmente usamos para interpretar la realidad. Para muchos, son simples rumores o proyecciones de la mente ante el cansancio. Para otros, constituyen pruebas de que hay algo más allá de lo que vemos. Yo solo sé que algo inusual estuvo ahí, tan real como el cemento y las varillas. Su presencia se manifestó en la inocente figura de un menor que jugaba en un lugar peligroso, dejando detrás un rastro de eventos que hasta el día de hoy no consigo procesar por completo. Han pasado los años desde entonces, pero el recuerdo sigue latente. No puedo evitar revivir la escena cada vez que escucho historias sobre incidentes en obras de construcción. Tal vez, en otros lugares, ocurre algo parecido y nadie se atreve a hablarlo por miedo al ridículo o a perder el trabajo. Por mi parte, decidí contar lo que presencié sin ninguna pretensión, más que dejar constancia de que, a veces, la realidad es más extraña de lo que uno se atreve a imaginar. Si me preguntaran por qué ese niño se mostró justo en ese momento, no podría ofrecer una respuesta certera. Lo único que me queda es la certeza de que lo vi y que, al ir a buscarlo, se desvaneció sin dejar rastro. Esa simple experiencia me enseñó que hay rincones de lo desconocido que pueden surgir en el instante menos pensado, incluso sobre unos frágiles andamios en plena ciudad de Querétaro. La mano en el cemento. Nunca pensé que el olor a cemento y la textura áspera de una mezcla fresca me fueran a generar tanta ansiedad. He estado en el oficio de la construcción durante años, y siempre consideré mi trabajo como algo sencillo de entender. Se recibe un terreno, se preparan los cimientos, se alzan muros y se dan los acabados. Sin embargo, en 2001 viví algo que trastocó mi certeza de que todo puede explicarse con lógica y experiencia. Soy Juan, de Veracruz, y lo que voy a describir ocurrió mientras laboraba en una obra que, a primera vista, no tenía nada de especial. Quiero contarlo ahora, tras todo este tiempo, porque el recuerdo sigue persiguiéndome cada vez que vuelvo a cargar una llana o una escuadra. Llegué a aquel proyecto con ganas de trabajar. Tenía cerca de 30 años y ya había pasado por un sinfín de construcciones, casas, edificios y hasta remodelaciones en zonas rurales. El propietario del lugar, un hombre que prefiero no nombrar, me buscó para que dirigiera parte de la cuadrilla que estaría a cargo de alisar y pulir el concreto en varias áreas. El sitio era un terreno amplio, en una zona que prometía un futuro crecimiento económico. Todos estaban entusiasmados, pues se trataba de levantar una construcción moderna con espacios para locales comerciales y un pequeño estacionamiento. Durante las primeras semanas, la rutina se desarrolló como en cualquier otra obra. Comenzamos preparando el suelo, colocando varillas y armando los moldes donde verteríamos el concreto. El clima de la región, con su calor y humedad constantes, exigía que trabajáramos con pausas para mantenernos hidratados. Nada resultó fuera de lo común, cada cual hacía su tarea asignada y regresaba a casa al anochecer. Todo cambió cuando nos adentramos en la zona que sería el área principal de acceso. Allí, el plan consistía en hacer un piso de concreto pulido que quedara liso como cristal. Recuerdo perfectamente el día en que marcó la diferencia. Teníamos el cemento recién vertido, aún suave. Mi trabajo se concentraba en nivelarlo y dar una primera pasada con la llana para asegurar que la superficie quedara uniforme. Me inclinaba con cuidado, tratando de evitar que mis huellas quedaran marcadas y arruinaran el acabado. En ese momento, noté algo que llamó mi atención, una impronta que no correspondía a ninguna de mis manos ni a las de mis compañeros. Parecía la huella de la palma de un niño, con los dedos pequeños perfectamente delineados. Me incorporé de inmediato para buscar al responsable. Resultaba absurdo pensar que un menor anduviera jugando alrededor del cemento fresco, ya que el acceso estaba restringido al personal y, por seguridad, no se permitía la entrada de visitantes o familiares. Busqué con la mirada en torno a la obra. No vi a nadie que encajara con esa posibilidad. Aún así, la marca estaba ahí, tangible, como si un infante hubiera apoyado la mano con la intención de dejarla plasmada. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba haciendo una broma, así que alisé la superficie otra vez,
cubriendo por completo la huella. Pasaron unos minutos y, mientras retomaba mi tarea, volví a encontrar la misma figura de dedos infantiles, idéntica a la anterior, en la misma posición. Mi piel se tensó, pero quise creer que tal vez había sido un descuido mío, quizá no había alisado bien, o alguna herramienta con forma irregular había producido esa marca. Fruncí el ceño, me armé de paciencia y repetí el proceso con la llana hasta dejar la superficie impecable. Recorrí toda el área para asegurarme de que no hubiera más irregularidades. Todo quedó parejo. Al día siguiente, volví temprano para seguir con la labor. A la hora de revisar lo que habíamos hecho, me quedé congelado al ver, en el centro de la losa, la misma huella de mano. No era una pisada de zapato ni un defecto por formación de burbujas en el cemento. Era una clara palma de niño, con la silueta marcada en la parte que había tratado tan cuidadosamente la tarde anterior. Intenté buscar algún elemento que la hubiera podido dibujar, pero no había señas de animales ni restos de objetos que explicaran la forma. Parecía brotar de la nada, como si algo insistiera en manifestarse una y otra vez. La situación me empezó a agobiar. Lo hablé con un par de compañeros, quienes se mostraron extrañados, pero la mayoría lo tomó como una curiosidad sin relevancia. Algunos bromeaban, diciendo que de seguro era el duende de la obra o una coincidencia con el patrón de la llana. Sin embargo, yo había visto muchas texturas en pisos de concreto y jamás me había topado con algo tan preciso como la silueta infantil que aparecía sin explicación lógica. Me sentí obligado a taparla cada vez, pero su reaparición me dejaba con un nudo en la garganta. Los días pasaron y, con cada nueva capa de cemento que vertíamos en esa sección, la mano volvía a hacerse presente. A veces brotaba en un rincón distinto, obligándome a buscarla con más detenimiento. Otras veces, aparecía exactamente donde la había borrado. No se trataba de la marca de una persona adulta, los dedos eran diminutos y la proporción, inconfundible. Alguien que presenciara lo mismo de forma aislada habría pensado que jugaba con mi cordura. En ocasiones, tuve la fantasía de que se trataba de un niño real que se escabullía en las noches y apoyaba la mano con sumo cuidado. Sin embargo, la obra estaba cercada y los vigilantes no reportaban intrusos. Estas apariciones empezaron a generar un ambiente pesado entre los trabajadores. Sin necesidad de diálogos, noté cómo se instalaba el nerviosismo en varios rostros. Había quienes se negaban a acercarse al lugar, pretextando que ya tenían suficiente trabajo en otras áreas. Un encargado de mezclar el cemento confesó sentirse incómodo, argumentando que la losa parecía rechazar el alisado y presentar más imperfecciones de lo habitual. Aunque no había una explicación clara, el hecho de que algo así sucediera repetidamente puso en alerta a quienes creían en fuerzas que van más allá de lo tangible. La gota que derramó el vaso fue un domingo por la tarde. La mayoría descansaba, pero yo decidí aprovechar un rato extra para adelantar labores y así librarme de la presión que sentía con las marcas. Estuve casi 2 horas puliendo el piso de una sección recién vaciada. Terminé satisfecho con mi trabajo y revisé cada centímetro para asegurarme de que no quedaran huellas indeseadas. Me tomé un momento para beber agua y cuando volteé, vi la marca de la mano muy cerca de mis pies, como si hubiera aparecido en el lapso que usé para secarme el sudor de la frente. Me aproximé, contemplando esa impresión imposible, con una mezcla de consternación y rabia. Intenté alisarla por enésima vez, pero al parpadear, la huella persistía debajo, apenas cubierta por la capa delgada de cemento. Parecía empecinada en quedarse. Fue la primera vez que decidí apartarme del lugar sin terminar la tarea. Estaba cansado y mi cabeza no lograba procesar lo que veía. Esa tarde comprendí que, por más que buscara una lógica, no la iba a encontrar en ese momento. Necesitaba alejarme, reflexionar y conversar con quien pudiera darme alguna pista sobre el origen de semejante fenómeno. No tenía intenciones de renunciar al trabajo, pero sabía que ya no podía seguir fingiendo normalidad. La semana siguiente, el propietario se enteró de lo que pasaba. Él había notado el retraso en la zona del piso, así que me preguntó la razón. Sin entrar en detalles, le mencioné que algo raro ocurría con el concreto y que no se mantenía parejo como esperábamos. Esperé que se burlara o que me acusara de ser poco profesional, pero su reacción fue distinta.
Mantuvo un silencio tenso y, tras unos segundos, dijo que entendía la razón por la que algunos trabajadores estaban inquietos. Me confesó que esa no era la primera vez que ocurrían eventos fuera de lo normal en ese terreno. Sin necesidad de profundizar en exceso, me comunicó que ahí había muerto un niño hacía mucho tiempo. No me explicó cómo sucedió, ni el año exacto, solo apuntó que la historia local aseguraba que el menor había vivido un accidente trágico cuando la propiedad pertenecía a otra familia. La edificación que existía en aquel entonces fue demolida, pero ciertos rumores hablaban de la presencia de esa alma vagando por el lugar. Nada demasiado concreto, hasta donde el dueño conocía. Sin embargo, ahora todo encajaba de una manera que me causaba una sensación extraña. La mano que aparecía sin cesar podía ser, de algún modo, la huella de aquel niño. Al saber esto, mi ánimo decayó por completo. Ya no quise quedarme más en la obra. Era como si una fuerza incomprensible reclamara ese espacio. Mantuve el tipo frente al propietario, sin entrar en pánico, pero le externé mi necesidad de retirarme. Tenía otros compromisos en Veracruz y prefería no continuar con un proyecto que me causaba tanto desasosiego. Al principio, quiso convencerme de seguir adelante, argumentando que en todas las construcciones se presentan retrasos y complicaciones. Sin embargo, la firmeza de mi decisión fue mayor. En la misma semana, varios compañeros también expresaron su inquietud o resignaron sus puestos. El propietario quedó con la tarea a medias y el equipo que permaneció allí fue sustituido por otras personas que desconocían la historia. No supe si ellos lograron concluir aquel piso sin más sobresaltos o si también encontraron la inconfundible huella de mano en el cemento. Mi última imagen al salir fue el área cercada, con la superficie aún húmeda, y en ella esa marca que parecía retarme. Desde entonces, cada vez que recuerdo lo sucedido, me pregunto si hicimos lo correcto al no buscar un modo de resolver aquella manifestación. Quizá, de haber consagrado de alguna forma el lugar o de haber indagado los detalles del accidente, habríamos devuelto la paz a un alma en pena que se aferraba al cemento. O tal vez, simplemente, era un fenómeno inexplicable que nos superaba y no estaba en nuestras manos darle un cierre. Si cual sea la verdad, decidí tomar distancia y dedicarme a otras obras donde el cemento solo se enfrentara a problemas habituales como grietas o asentamientos, no a eventos que desafiaran mi sentido común. Hoy, con el paso de los años, me dedico a proyectos más sencillos y procuro no involucrarme en lugares con historias turbias. Mi experiencia en ese terreno me bastó para entender que hay cosas que no pueden cubrirse con una simple capa de mezcla. Aún me invade la impresión de estar manipulando el cemento y, de pronto, descubrir huellas que reaparecen sin importar cuánto me esfuerce por alisarlas. Aún sin diálogo con nadie, siento que aquella obra dejó una huella profunda en mi conciencia. No sé qué fue de aquel predio. Tal vez se levantó el proyecto y la gente que vive ahí no tiene idea de lo que ocurrió en 2001. Tal vez cada tanto, en algún rincón, se dibuja otra vez la palma de una mano pequeña, recordando que un suceso trágico quedó anclado en ese lugar. En mi caso, solo atino a seguir construyendo en otros sitios, pero con la certeza de que nada ni nadie está exento de lo desconocido. Si alguien me pregunta por la historia, la resumo de manera escueta para no espantar a los nuevos trabajadores. Sin embargo, por dentro, sé que se trató de una vivencia muy real, un recordatorio de que en los cimientos de un edificio pueden alojarse memorias que no se borran, por más cemento que uno eche encima. Quizá lo sucedido tenga una explicación que se me escapa, pero lo viví tan de cerca que no me atrevo a descartarlo como una simple coincidencia. A veces, el recuerdo resurge con una nitidez inquietante. Veo la mano infantil plasmada en el concreto gris, tan definida que casi podía contar los pliegues de la piel. Vuelvo a sentir esa mezcla de desconcierto y cansancio al tratar de eliminarla una y otra vez. Incluso me dan escalofríos. Mejor no usar esa palabra, un hormigueo extraño al pensar que pude haber estado frente a algo que rompía con mi noción de la realidad. Al final, lo que queda es una advertencia para quien crea que la construcción se reduce a levantar paredes y pulir pisos. Hay lugares en los que parece que una historia antigua busca gritar su presencia a través de señales imposibles de ignorar. En mi caso, fue esa mano de niño que me miraba desde el cemento fresco,
invitándome a reflexionar sobre lo que yace bajo la superficie. Con el tiempo aprendí que no siempre se puede pintar de nuevo para olvidar el pasado. En ocasiones, ese pasado se abre paso por más capas que uno intente aplicar. Hoy, continúo mi vida en Veracruz, lejos de aquel sitio. Cuando alguien me ofrece encargos en terrenos con rumores extraños, suelo declinar, no por falta de valentía, sino porque descubrí que la realidad a veces se quiebra en los lugares menos esperados, y prefiero no quedarme a observar cómo sucede. Esa huella de mano me enseñó que hay historias que no se sellan con un simple acabado liso. Siguen vivas, pidiendo ser atendidas o, al menos, reconocidas. Y para mí, ese reconocimiento es suficiente para saber que el mundo es más vasto de lo que mi oficio me había hecho creer.